Yo sé que dijiste que me amabas en el hospital, cuando estaba sedada. Y también sé que por eso Mónica decidió alejarse de ti. No vine a hablar de eso. Bueno, pues entonces vete. Vete porque eso es lo único que yo puedo hablar en este momento. Todo lo demás no me importa porque es complicado y lo tengo que pensar. En cambio, lo que siento por ti no lo pienso. Porque eso a mí se me sale por la boca. Se me sale por la piel, por los ojos. Con este deseo que aunque quiera no lo puedo controlar. Este deseo por ti que no se me quita, no se me quita. A mí también se me hace muy difícil controlarme. Pero vine porque esto es muy importante. Tu vida puede estar corriendo peligro. Si los hombres que te secuestran... Mi vida está en peligro cuando tú no estás. Yo ya te lo dije una vez, pero pasó lo de tu padre. Si estuviera yo contigo, yo dejaba todo de largo. Porque todo lo demás, todo lo demás de mí me hace infeliz. Yo creo que seas feliz. Por eso es que estoy aquí, porque quiero ayudarte. Pues entonces ya no digas más. ¿Sabes una cosa? Las palabras a ti y a mí no nos sirven. Para nosotros las palabras son trampas, engaños, mentiras. Lo único cierto entre los dos es esto, Saúl. Reacciona, Lidia. ¿Papá? Pasa, Diego. Pasa. Te dije que a Lidia solo le interesaba nuestro dinero. No me equivoqué. Bastó que le ofreciera mucho más para que se acostara conmigo sin pensarlo dos veces. No estoy hablando por hablar. Tengo pruebas de que ustedes descontrolaron a Emiliano. ¿Qué pruebas? Por Dios, ¿qué pruebas? Me dejó un mensaje en mi celular donde hablaba de una mujer. No dijo su nombre, pero me dejó muy claro que ella me odiaba. Bueno, pues usted se gana la vida desprestigiando a la gente, ¿no? Con la prensa, con la tele. Pues lo ha de odiar todo México. No creo que Mónica y yo seamos las únicas. ¿Y por eso mi hijo merecía morir? No, claro que no. Yo no estoy diciendo eso. Lo único que le estoy diciendo es que ese día su chamaco salió muy mal del hospital. Estaba muy confundido, hablaba solo. No decía por qué le pasaba. Lo calmamos, lo sentamos. Y ya cuando estuvo un poquito mejor fue cuando fui a buscar a su esposa. Y como no la encontré, regresé con la jueza. A ver, estás diciendo que cuando tú te fuiste él ya estaba mejor. Pues sí. Entonces fue ella. Mónica fue la que lo envenenó. La que lo dejó todo confundido y por eso se fue. No, usted es el que está confundido. Ella sabe algo de mí. Aprovechó que él estaba mal para humillarlo. No sería la primera vez, ya lo había golpeado antes. Le dijo violador. Acabas de confirmar lo que todo el mundo me ha dicho. La última persona que lo vio con vida fue Mónica Hernández. Y ella va a pagar por esto. Mónica, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pusiste nerviosa cuando te comenté que Braulio estaba involucrado con Altagracia en la constructora Sandoval? A ver, ella la fundó, más bien antes tenía otro nombre. Braulio le ayudó a apropiarse de una empresa llamada Constructora Hernández. Te he dicho que el nombre de Lázaro Hernández no se puede mencionar.
Nadie puede saber que Altagracia estuvo casada con ese pobre diablo. Y mucho menos lo que luego hizo con él. ¿Qué es lo que no se puede decir? ¿Qué? Que lo enamoró, que lo embaucó, que lo llevó al alcoholismo. Que le quitó la empresa y lo dejó de patitas en la calle con su propia recién nacida. sí. Tu padre es... Lázaro Hernández. Yo descubrí que Braulio fue su abogado cuando mi papá era dueño de esa No, empresa. no, yo no sé nada, no averigüen nada, no pregunten, yo me tengo que ir. A ver, señora, Mire, por favor, entienda a Mónica. Vino a buscar a Braulio y como no está, pues... Bueno, fue lo mejor que les pudo haber pasado. Que no se enteraran que están averiguando los asuntos de Altagracia. Es su abogado, por Dios, váyanse. A ver, ¿y qué tiene de malo aclarar las cosas? ¿Que me va a dejar con la palabra en la boca o qué? ¿Viste cómo se puso? Es obvio que sabe algo. Siento decirlo, pero yo tenía razón, hijo. Esta mujer solo quería tu dinero. ¿Qué pasó aquí? Es simple. Yo quise verla porque quería hablar con ella de su relación contigo. Y la invité a la inauguración de este hotel. Estuvimos platicando, tomando. Y cuando ya estábamos pasados de tragos, ella se me insinuó. Y lo siento, pero me dejé llevar por la tentación. Siento decírtelo, pero tuve sexo con ella, hijo. Yo no soy tu hijo. ¿Ves cómo no hace falta tantas palabras? Solamente quiero que seas tú. Saúl, es lo único que quiero en mi vida. Tú. Es increíble. Es increíble que a pesar de todo lo que vivimos yo no pueda dejar de sentir lo que siento por ti. Aunque ame a otra mujer, aunque trate de poner distancia. A ver, ¿qué? A ver, ¿tú dijiste? ¿Qué? Aunque ames a otra. Tú no puedes amar a Mónica. Sino porque dijiste que me amabas. Es muy complicado, Altagracia. Lo mejor vete de aquí. Vete, que no me siento bien. Ya tomé demasiado. Vete, ¿quieres? Altagracia, tú eres muy importante. ¡Que Y te vayas! No me voy a ir. No, yo vine hasta aquí porque necesito que aclaremos el asunto de los monkeys. ¿Cómo? Sí, ya lo supe. Ya sé que fueron los monkeys que nos abusaron de ti. Y Daniel Llamas fue uno de los monkeys y él está desaparecido. ¡Matamoros! Espérate, oye. ¡Matamoros! Dígame, doña. Prepara el auto, que ya me quiero ir a mi casa. Como usted mande. Me voy a la A casa. ver, espérate, Altagracia, no te puedes ir así. Tenemos que aclarar esto. Es que nos... ¿Tú de qué me estás hablando? ¿Quiénes son los monkeys? ¿Qué es eso? ¿Daniel? Daniel, el que tiene la fundación, un violador. Tú estás loco, ¿no? No. Miguel Preciado desapareció. Y tú fuiste a verlo justo un día antes de que eso sucediera. También supe que Francisco Vega, el desgraciado que te tuvo secuestrada, podría estar vinculado con los monkeys. Ay, no, tú estás loco. No estoy loco, no. Tú conocías a Vega, a Preciado, a Daniel. Altagracia, ¿fueron ellos quienes abusaron de ti? Los tres están desaparecidos. Y el coronel Alejandro Céspedes, estudió con alguno de ellos, también está desaparecido. Dime la verdad, por favor, ¿tú tuviste algo que ver con esas desapariciones? Sé cómo te sientes, hijo. Cállate, no quiero escucharte, Pero papá. vas a tener que hacerlo, Diego. Esto fue lo mejor que pudo pasar. Que supieras de una vez la clase de mujer que tenías por novia. Diego, ¿dónde estoy? No te hagas la inocente. Sabes perfectamente dónde estás y por qué. ¿Qué hago aquí? ¿Qué me hicieron? No tiene caso que disimules. ¿Acaso no es evidente? Mírate. Estás desnuda en una cama de hotel. Y mi hijo ya sabe lo que hicimos. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡No es cierto! Detesto hacer esto, Diego. Pero prefiero que abra los ojos ahora que sigas con una mujer que no te merece. Diego, estábamos en la terraza, yo estaba tomando una copa nada más, no sé qué pasó. Te emborrachaste, Lidia. Eso fue lo que pasó. Te emborrachaste y te acostaste con mi papá. Qué bonitas están. Azucena. Yesenia, no me digas que vienes a echarnos una mano aquí en la fundación. Yo apenas estoy empezando, La verdad es que... No, ¿dónde está Mónica? Tengo que verla, me urge.
¿Qué pasó? ¿Algo con Lázaro? ¿Qué? No, él está bien, pero Mónica... Pues no le salió vi. de la casa, dijo que venía para acá a dar sus clases de música. No lo he visto, la verdad. El que puede saber de ella es Saúl, pero pues hace rato que no lo veo. Pero Tranquilízate y dime qué pasó. lo que pasa es que salí de compras y afuera de mi casa estaba esperándome Rafael Cabral. Estaba como loco, me gritó unas cosas horribles, me amenazó y estaba hablando muy en serio. Nos quiere hacer daño. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Ese señor está de luto. ¿Qué le pasó? Sí, lo que pasa es que él piensa. Bueno, está culpando a Mónica por la muerte de su hijo. Yesenia me lo acaba de confirmar, Gabino. Mónica Hernández fue la última persona que estuvo con mi hijo. Cuando Yesenia los dejó solos, todo estaba bien, pero cuando se despidieron, Emiliano subió a la moto enfurecido, enloquecido. A ver, siéntese, patrón. Trate de calmarse. No me voy a sentar. Yesenia me lo dejó muy claro. Las dos me odian. A eso se refería Emiliano en el mensaje que me dejó. Decía que había una mujer que me odiaba. ¿A quién crees que se refería? A Mónica Hernández. Pero si así fuese... ¿Mónica no lo mató? ¿Quién sabe qué le habrá dicho esa perra de mí para que mi hijo se pusiera así? Además, Mónica también detesta a Altagracia. Seguramente le inventó algo sobre nosotros. No sé qué fue lo que le dijo. Mire, don Rafael. Mónica ni siquiera estuvo presente en el momento del accidente. A lo mejor fue solo eso. ¿Un accidente? Sí, un accidente que ella misma provocó. Por eso necesito saber qué fue exactamente lo que le dijo. Y tú vas a ir a buscarla y la vas a obligar a que te lo diga. ¿Y qué hago si después me denuncia? Si no quieres que te denuncie, Gabino, haz lo que te digo. Encuéntrala, oblígala a decirte la verdad y después mátala. Los muertos no hablan, Gabino. Por favor, espérate. No, oye, espera. No, es que no te puedes ir así. No te puedes ir así. Mira cómo Suéltame, ya, estás. déjame en paz. Con lo que no puedo es con tu obsesión. Siempre me amenazas que soy una delincuente, una asesina. No, yo no dije eso. No te estoy juzgando. Estoy aquí para ayudarte. Ese secuestro no fue por dinero, Altagracia. Ahí tuvieron que ver los monstruos. Ya, no quiero oír esos nombres. Yo no sé quiénes son, ya déjame en paz. No voy a dejar que te vayas así. Suéltame. No. Matamoros ya tiene mi coche No, tú listo. vienes conmigo, Matamoros. Vamos. Suéltame, Saúl. Estoy aquí en mi oficina, me van a ver todos. Soy la doña, yo soy la doña. Suéltame. Diego, escúchame, por favor, escúchame, porque te juro que no sé qué pasa. Solo quiere manipularte, hijo. No le des chance. Vete y espérame en la casa y no le cuentes nada a tu madre. Eso le afectaría mucho y en su estado podría ser peor. Diego, por favor, escúchame, porque yo solamente me tomé una copa de vino y nadie se emborracha con una copa de vino y no sé qué pasó. Usted me drogó, eso fue lo que pasó. ¿La drogaste? ¿Vas a creerle a esa descarada que lo único que intenta es ponerte en mi contra? Es una trampa, Diego. Él me citó aquí para hablar de nosotros. Y entonces resulta que nada más quería que nos encontraras aquí, Diego. Eso sí que no voy a dejar que mientas y le digas a mi hijo lo que no pasó y le des la vuelta a este asunto. Aquí lo único cierto es que ella se acostó conmigo. Es mentira, eso es mentira, Diego. Tuvimos sexo, Diego. ¿Volverías a acostarte con una mujer que se acostó con tu padre? ¡Cállate, papá! No te engañó con cualquiera, ¿eh? Te engañó con tu padre. Cada vez que te acerques a ella, cada vez que la toques, cada vez que quieras hacerles el amor, vas a recordar que estuvo conmigo. ¿Sabes qué? Yo no me voy a mover de aquí hasta que llegue Braulio, ¿eh? No me muevo. Vete, Mónica, por favor, vete. Es que ese tipo sabe algo de mi papá, Adolfo. Y más después de cómo se puso Valeria, estaba toda pálida, ¿no la viste? Es Yesenia. ¿No vas a contestar? No. Ella me pidió que no investigara sobre el pasado de mi papá, que tampoco quiere que investigue sobre mi madre o sobre mi padre biológico. Bueno, pero si le preguntas disimuladamente por Braulio. No, Adolfo. No me daría respuestas. Yesenia se asustaría porque Braulio es un tipo muy peligroso. Punto.
Bueno, sí, en eso sí tiene razón, la verdad. Ya viste cómo se puso su esposa y por alguna razón ha de ser. Pues sí. Yo ya, la verdad, yo no quiero arriesgarte más. Ya, vámonos, Mónica. No, 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 pero No, pues... sí, en serio. Braulio Padilla no va a responder ninguna de tus preguntas. Vamos a ser sinceros, no va a hacer eso. Vámonos. Se va a poner igual o peor que ella. Hay que buscarle por otro lado. Nada más. Vente. A ver, Altagracia, te voy a pedir un café. No, no quiero. Oye, ¿qué? No, oye, ya, deja de tomar, no deja de quiero. tomar hasta te quedaste dormida en el carro. Porque me dormí para ver si soñando me quito esta pesadilla llamada Saúl Aguirre. Ahora resulta que soy una pesadilla. Sí. Sí, tú eres una pesadilla en la que siempre gritas, Altagracia, eres una asesina, una asesina. Pero es que no entiendo. Hace un ratito estábamos en mi oficina besándonos. No, ya, espérate. ¿Por qué te empeñas en romper el encanto, en los buenos momentos con estupideces y tonterías? Los monkeys no son ninguna tontería. Y deja de decirme que no fueron ellos los que te hicieron daño. Deja de mentirme, ya dime la verdad. ¿Quieres oírla? Pues sí. Sí fueron ellos. Entonces, Miguel Preciado. Sí, fue uno de los desgraciados que destrozó mi vida esa noche en Veracruz. Y Alejandro Céspedes, Francisco Vega. Miguel Preciado y cuatro asesinos más. Eran la banda de los Monkeys. Y sí, ellos le dispararon a César, a mi padre. Le cortaron el cuello a mi madre. Satisfecho. ¿Y tú los fuiste desapareciendo uno por uno? Y sí lo hice. ¿Qué te vas a atrever a condenarme? Tú compraste un arma. Estuviste a punto de matar a Braulio por la muerte de tu padre, ¿no te acuerdas? Es un delito si yo tomo la justicia por mis manos. Pero tú sí puedes hacerlo, ¿no, licenciadito? Tú sí.